Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes de la conferencia de los martes con el doctor Andri Muñoz. Queremos agradecer a los que nos siguen cada semana y felicitar a los nuevos integrantes de esas conferencias, porque eso dice mucho de cada uno de ustedes que quieren cuidar su salud. Nosotros tenemos la dicha de tener al doctor Andri que cada semana nos ilustra y nos explica todos los temas para entenderlo. Y definitivamente el día de hoy es un tema especial. El día de hoy es un tema que a todos nos interesa y el tema es enfermedades respiratorias del siglo XXI. Ya todos saben el procedimiento, aquellos que son nuevos. Primero diserta el tema el doctor y luego hay una secuencia que se llama Pregúntale al doctor. Así que vayan preparando las preguntas para que luego el doctor Andri pueda responder a cada uno de ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia del martes con el doctor Andri. Así que doctor Andri, bienvenido, buenas noches. Como siempre, un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Gracias, muchas gracias, Usmaro. Un gran abrazo para ti hasta Perú. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestras conferencias de los días martes. Ya se hace una costumbre poder estar los martes a esta hora compartiéndoles temas nuevos, temas diferentes, temas muy actualizados a las necesidades y ajustados a las necesidades que actualmente nosotros estamos viviendo. De verdad que esto ha sido una experiencia muy bonita, muy maravillosa, un tiempo muy hermoso que me permite Dios poder compartirle pues de lo que Él ha dado por su gracia sobre nuestra vida, ese conocimiento, esa experiencia, esa preparación y traerla de una manera práctica, sencilla, didáctica, para que tú también puedas manejar esta información y sobre todo poderla compartir con muchas personas. Esta comunidad de personas sigue creciendo, cada vez hay más personas que se suman. Y bueno, antes de comenzar, recordarte mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como el Dr. Andri, el DR, Andri con Y al final. Ahí me vas a encontrar en Instagram. En Facebook me puedes seguir como Andri Muñoz y estamos totalmente a tu disposición. Bien, vamos entonces a comenzar en esta noche esta conferencia que se titula Enfermedades respiratorias del siglo XXI. Bienvenido nuevamente, ponte cómodo y vamos a comenzar. Primeramente, quiero contarte un poquito la historia, si me lo permite, sus manos en la siguiente, por favor. Quiero compartirte un poquito la historia de las enfermedades o las infecciones respiratorias que dieron mucho de qué hablar en el siglo XX. Dentro de esas, una de las enfermedades más prevalentes en el siglo pasado, las que más muertes causó en el siglo pasado de las infecciones respiratorias, sin lugar a duda, fue la tuberculosis pulmonar. La siguiente, Osmaro, por favor. La tuberculosis pulmonar fue una enfermedad que causó muchísimo, pero muchísimo estrago en todos los países del mundo, principalmente en los países subdesarrollados. No es que los países desarrollados no hayan sido víctimas de esta enfermedad, pero obviamente en los países que tienen mayores indicadores de pobreza, mayor cantidad de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad, esta enfermedad sí que provocó bastante estrago, muchas muertes a nivel mundial. De hecho, fue la enfermedad pulmonar más prevalente del mundo, por arriba de la gripe, ¿no? Imagínate, la tuberculosis en el siglo XX estaba en el top 10 de las enfermedades respiratorias y era una enfermedad bacteriana, o es una enfermedad bacteriana, que gracias a Dios en 1882 se descubrió la vacuna contra esta enfermedad. Y esta enfermedad, y se los resalté allí en negrita, afecta principalmente a personas desnutridas. Note usted que hoy día la nutrición, la forma en la que nos alimentamos o la forma en la que nosotros suplementamos nuestra alimentación, sigue jugando un papel importante
en la prevención o el tratamiento de las enfermedades. Esta enfermedad afectó principalmente a niños y ancianos. Era una enfermedad o es una enfermedad altamente contagiosa. Y como se los coloco acá, antes de que saliera la vacuna, el régimen nutricional o la forma como la persona se alimentaba tenía mucho que ver con el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Como les comenté, se observaba principalmente en personas desnutridas y hoy día se sabe que una buena alimentación, una buena suplementación nutricional ayuda a evitar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Incluso puede ser uno de los objetivos terapéuticos en los pacientes que tienen tuberculosis, alimentarlos de forma adecuada para darle a su propio sistema inmunológico los nutrientes que necesita para producir anticuerpos y defensas de buena calidad. Fíjense que ya desde hace un siglo atrás ya se sabía que la forma en la que nosotros nos alimentamos o de esa forma en la que nos alimentamos va a depender mucho el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. La siguiente, mi querido Usmaro. Otra enfermedad, y haciendo un poquito de memoria, bueno, les comento, este fue el descubridor de la vacuna contra la tuberculosis, el doctor Robert Koch. De hecho, el nombre de la prueba que se hace para determinar la presencia de tuberculosis lleva el nombre del descubridor de la bacteria. Bien, ahora sí, la siguiente, mi querido Usmaro, por favor. Otra enfermedad que trajo y provocó muchísimo estrago en la población mundial durante el siglo XX fue la viruela. Esta, aunque no fue una enfermedad respiratoria, se las traigo por la cantidad de muertes y la cantidad de casos que produjo en el mundo entero. Los síntomas de la viruela principalmente era una enfermedad exantemática, es decir, una enfermedad de la piel, pero se acompañaba de fiebre, de malestar general. Eventualmente algunos pacientes o algunas personas se podían complicar con problemas respiratorios, pero la tuberculosis y la viruela fueron dos de las más sonadas enfermedades en el siglo XX. Adelante, mi querido Usmaro. Con el desarrollo igual de la vacuna de la viruela, se logró realizar un control de esta enfermedad. Luego de este brote de viruela y cuando se logró erradicar la viruela y se logró controlar con la vacuna de la tuberculosis, se logró controlar esa enfermedad, salieron otro grupo de enfermedades ya a finales del siglo XX o en los últimos 50 años del siglo XX. Y estas enfermedades también se comenzaron a hacer muy contagiosas. Estas sí tenían muchísimo componente respiratorio y las llamaban o las llamamos las enfermedades exantemáticas. Allí hay un grupo de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la tosferina, la lechina o varicela, que es el nombre que le damos, el nombre real o científico. Todas esas enfermedades, ¿no? Todas esas enfermedades que ustedes ven allí fueron enfermedades muy prevalentes a finales del siglo XX, pero igualmente con los avances de la ciencia, con el desarrollo de las vacunas, se logró controlar, gracias a Dios, de una forma muy adecuada, hasta casi erradicarlas por completo, sobre todo los países desarrollados, casi erradicar por completo todas esas enfermedades que fueron conocidas como enfermedades exantemáticas porque producían brote de la piel, pero tenían un componente respiratorio muy importante. De hecho, la neumonía que produce el virus de la varicela en el adulto es una neumonía bien compleja. La neumonía que aparecía en los niños por el virus de sarampión o por el virus de la rubiola, cualquiera de esos virus o bacterias que ustedes ven en esas enfermedades eran capaces de producir infecciones respiratorias serias, pero que se lograron controlar con el desarrollo de las vacunas. La siguiente, mi querido Usmaro, por favor. Entonces, como les comentaba, esas enfermedades que fueron apareciendo durante el siglo XX hicieron que la ciencia se inclinara a favor de la investigación de vacunas. Y ahí están más o menos las vacunas, cómo se fueron desarrollando.
Las primeras vacunas eran vacunas de virus vivos atenuados, es decir, eran vacunas que contenían el virus que producía la enfermedad, pero que a ese virus se le había quitado la capacidad de producir la enfermedad. Por eso se decía que la vacuna no daba la enfermedad, pero despertaba una respuesta inmunológica. Hoy día las vacunas se están desarrollando con una tecnología mucho más avanzada, se llaman vacunas de ARN mensajero, que no es el objetivo de esta conferencia, pero simplemente les quiero mostrar cómo todas esas enfermedades que aparecieron en el siglo XX fueron controladas con vacunas y con antibióticos. Y de una manera más o menos moderada o óptima se pudo controlar esos picos que ellas hacían, ¿no? De epidemias. Nunca llegaron a generar pandemias, pero sí hacían epidemias y esas epidemias eran controladas a través de las vacunas. La siguiente. De hecho, la viruela logró ser erradicada del mundo, fue a través de una vacuna. Fue un logro, un gran logro y que la ciencia pues le aportó a la humanidad. Erradicar la vacuna por allí en los años 77, otros países el 71, el 75, pues unos países más rápido que otros, porque es lógico, vacunar 40 millones de personas, 50 millones de personas, de pronto en los países más grandes en aquellos años no tenían esas poblaciones, no se hace de un día para otro. Entonces, pero se logró controlar la viruela en aquellos tiempos. Pero créanme algo, en este siglo XXI, la siguiente, Umaro, por favor, en este siglo XXI las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué nos espera para este siglo XXI? Vamos a verlo a continuación, porque la historia del siglo XX es la historia de enfermedades que fueron apareciendo, se fueron desarrollando los antídotos, vamos a llamarlo de esa forma, bien fuera antibióticos o bien fueran las vacunas, y de alguna manera se logró controlar. Pero ¿qué está pasando en este siglo XXI? ¿Por qué, a pesar de los avances de la ciencia, no logramos controlar las infecciones respiratorias? Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, los avances científicos que se mostraron a finales del siglo XIX, como les comentaba, y a principios del siglo XX, lograron controlar, de hecho, erradicar muchas de las enfermedades. La rubiola fue erradicada, la viruela fue erradicada, la tuberculosis fue casi erradicada. Y se logró controlar y se logró prevenir en casi una totalidad muchas de las enfermedades más prevalentes para esa fecha, y esto ocurrió más que todo en los países desarrollados. Pero, la siguiente, por favor. Pero ocurrió algo, ¿no? A pesar de esos avances de la ciencia, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de que teníamos una tecnología de punta hasta el momento, lo último en ciencia y en investigación, a pesar de eso, se comenzaron a notar poquito a poco pequeños brotes que causaban algunas epidemias en poblaciones muy pequeñas de enfermedades que ya habían sido erradicadas. Imagínense ustedes esto, enfermedades que ya se habían erradicado. Y les estoy contando un poquito de la historia como para entrar en contexto. Entonces, esas enfermedades que se suponía ya habían sido erradicadas de la humanidad, habían sido controladas a través de los medicamentos, a través de las vacunas, a través de los fármacos. Comenzamos a notar a principios del siglo XXI que algunas de esas enfermedades ya erradicadas, que ya existían, comenzaron a aparecer de nuevo en pequeños grupos poblacionales, en pequeños condados, en pequeñas ciudades, incluso provocaban epidemias en esos lugares. Entonces, a esas enfermedades nuevas o desconocidas o enfermedades viejas que aparecieron nuevamente, se les dio el nombre, la siguiente a continuación, por favor. A todo ese grupo de enfermedades se les dio el nombre de enfermedades emergentes. Entonces, esto es lo que yo les quiero explicar. Las infecciones respiratorias del siglo XXI no son otra cosa que enfermedades
emergentes. En este siglo XXI tenemos un gran reto y un tremendo desafío: controlar enfermedades que habían sido erradicadas, que habían sido dejadas de ver hace muchos años atrás, que están comenzando a aparecer de nuevo, que están comenzando a observarse de nuevo, y que tenemos nosotros que saber que cuando una enfermedad aparece de nuevo, su comportamiento clínico puede ser completamente diferente. La respuesta del germen o de la bacteria o el virus que produzca la enfermedad puede ser totalmente diferente a la respuesta que se observó un siglo atrás. O sea, en otras palabras, esa bacteria o ese virus puede venir, en un término muy criollo, ¿no? Puede venir repotenciado y provocar más muertes, más complicaciones, más tasa de secuelas en los pacientes que lleguen a afectar. Entonces, ese es el nuevo reto del siglo XXI: enfrentar las enfermedades emergentes. Y hay una lista muy grande, la siguiente, Usmaro, hay una lista muy grande de enfermedades emergentes. Entonces, una enfermedad emergente, si usted no sabe lo que es una enfermedad emergente, yo se lo explico. Una enfermedad emergente es una enfermedad nueva o desconocida, o una enfermedad vieja que vuelve a aparecer nuevamente en el escenario después de 20, 30, 40 años de no aparecer, o después de haber sido casi erradicada. Ojo con esas enfermedades, porque pueden ser bien peligrosas y bien difíciles de controlar, y se convierten en uno de los retos para nosotros los médicos y para la ciencia y para la humanidad entera en este siglo XXI. Adelante, querido Usmar. Hay un sinfín, bueno, no un sinfín, pero hay muchas enfermedades emergentes. La siguiente, esa lámina solo muestra la definición que ya les acabo de dar de lo que es una enfermedad emergente. Hay muchas enfermedades emergentes, que son enfermedades antiguas, enfermedades casi erradicadas, algunas ya erradicadas, otras que son nuevas, otras que son conocidas pero tienen muchos años que no aparecían, y es precisamente lo que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo del SARS, en este tiempo del coronavirus, lo que estamos viendo es un virus que ya había sido estudiado, que ya había producido una epidemia, que ya había sido conocido, pero había sido hace muchos años atrás, de manera de que viene ahora nuevamente como una enfermedad emergente, o sea, un virus que hace muchos años no lo veíamos, viene nuevamente a la humanidad, y mire el tamaño de problema que ha generado. Y ojo a esto, el problema que el coronavirus ha generado es más delicado en el ámbito social y en el ámbito económico y en el ámbito laboral y en otros ámbitos diferentes a la salud que en el propio ámbito de la salud. Y digo esto con mucha propiedad. Las muertes que ha causado el coronavirus durante el año pasado y lo que va de este año no han superado a las muertes que se producen por accidentes de tránsito en el mundo. Nada más el año pasado en el mundo entero murieron 1.400.000 personas en accidentes de tránsito. El coronavirus no ha llegado a producir ese número de muertes. Nada más el año pasado las enfermedades cardiovasculares, 8 millones de personas murieron por cáncer, por ejemplo, es la tercera causa de muerte. Y la segunda causa de muerte por cualquier causa son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares produjeron más de 10 millones de muertes en el mundo el año pasado. Entonces, realmente ¿es esta infección respiratoria la primera causa de muerte o de complicaciones? No, para nada. Hay otras causas que son mucho más importantes. Por eso yo digo que el impacto quizás no ha sido tanto en la salud, sino en lo que en la consecuencia social y económica que trae una pandemia. Entonces, ahí está una lista de virus, de bacterias que produjeron en sus años respectivos muchos problemas de salud, como el ébola, el HIV, que sigue siendo una enfermedad muy, pero muy contagiosa. Y además también una enfermedad que produjo también muchos picos de muchos casos por muchos años. Una cantidad, ahí está el SARS-2
el SARS coronavirus, el SARS-2 el que estamos viendo actualmente. Y bueno, muchos virus, muchas bacterias, muchas enfermedades, H1N1, influenza, gripe española, Marburg, anthrax, enfermedad de Lyme, tantas enfermedades que uno nombra que ya no están con nosotros, pueden convertirse en uno de los principales problemas de salud pública en este siglo XXI. Entonces, quiero que les quede claro eso. ¿Qué es una enfermedad emergente y cómo nosotros vamos a tener que hacer para lograr controlar estas enfermedades? Así en tus manos. Perfecto, vamos bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mitigar el impacto de las enfermedades virales? ¿Ok? Si ya sabemos que los virus están produciendo muchos casos de muerte en el mundo, diferentes virus, no en este caso coronavirus, que es el que está en moda, pero hagamos memoria, influenza, que no lo hemos nunca podido controlar. Anualmente en los Estados Unidos se siguen muriendo muchas personas por influenza. La influenza ha producido muchas más muertes que las que ha producido el coronavirus y no se ha logrado controlar. Siguen habiendo casos de influenza, ¿no? H1N1 que desapareció, pero puede aparecer una cepa nueva en cualquier momento y pare de contar. Los virus ahorita son las infecciones respiratorias del siglo XXI, más que las infecciones bacterianas. Serán las infecciones virales las que darán mucho de qué hablar durante este siglo XXI. Adelante, mi querido Usmaro. Perfecto. Y bueno, medidas para mitigar las infecciones virales, yo creo que nosotros las hemos visto y revisto, escuchado y reescuchado. Estamos ya adaptados a ver los 5 tips para el control del coronavirus, las 10 reglas de oro para el control del coronavirus, los 4 tips, los 8 tips, los 10 tips, dependiendo la cantidad de cosas, que el lavado de mano, que el distanciamiento social, que el uso de tapaboca, una cantidad, el control del aforo, una cantidad de medidas de bioseguridad que nos han tocado implementar y que, ojo, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esta manera. Controlar el coronavirus nos puede tomar al menos 10 años. Y esto lo digo con toda la propiedad. Controlar esto nos puede tomar 10 años. Para quienes creen que de pronto el 2020 pasó y ya en el 2021 ya todo iba a ser normal, fíjense cómo comenzó este año. Y puede irse el 2021, ya en el 2022 nos tocará enfrentar la epidemia de una cepa diferente y así los virus a la medida que se replican y mutan van generando más y más y más contagios. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Controlar una enfermedad viral que en estos momentos está replicándose a una velocidad mucho más rápida con la que la ciencia investiga, realmente va a ser muy difícil si no cambiamos la forma de pensar y si no hacemos las cosas como creo que realmente se deben hacer. La siguiente, mi querido Usmar. Entonces, lógico, todas esas medidas apoyan a mitigar muchísimo el impacto de los virus en la vida del ser humano. Pero lo que sí realmente está comprobado científicamente, lo que sí se ha demostrado en estudios clínicos, en ensayos en animales, en ensayos humanos, es que para poder enfrentar esas infecciones respiratorias del siglo XXI, que en su mayoría van a ser virales, las neumonías virales van a ir creciendo y creciendo y creciendo en número y en cantidad. Pero lo que sí se sabe hoy día es que si yo logro tener un sistema inmunológico competente, si yo logro tener un sistema inmunológico sano, yo puedo responder de una mejor manera a esa infección viral, llámese coronavirus o cualquier otro virus que más adelante pueda venir. Entonces, para enfrentar al coronavirus es fundamental el buen estado del sistema inmunológico. Yo diría, para enfrentar las infecciones respiratorias del siglo XXI, sean virales, sean bacterianas o micobacterianas, o por hongos, o por cualquier agente infeccioso, es indispensable
es indispensable tener un buen sistema inmunológico, un sistema inmunológico en óptimas condiciones. La siguiente, Usmar, por favor. Eso es importante. Y desde hace más de 100 años atrás, escucha esto, desde hace más de 100 años atrás, se ha relacionado al buen funcionamiento del sistema inmunológico una molécula llamada glutatión. Eso tiene muchísimos años de haber sido demostrado científicamente. No es algo nuevo, no es algo que se descubrió a raíz de esta pandemia. Ya la ciencia había hecho este aporte a la humanidad desde hace muchísimo tiempo atrás, que el glutatión era una molécula necesaria para tener niveles óptimos o de anticuerpos, para tener un sistema inmunológico en óptimas condiciones. El sistema inmunológico no puede estar trabajando ni de más ni de menos, porque si el sistema inmunológico trabaja de más, va a producir muchos anticuerpos, muchas defensas, y esas defensas van a atacar tu cuerpo y van a generar lo que conocemos como enfermedades autoinmunes. Y si tu sistema inmunológico no produce anticuerpos o produce anticuerpos en baja cantidad o de mala calidad, vamos a tener muchas infecciones, mucho riesgo de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Entonces, lo ideal es que tu sistema inmunológico esté óptimo, ni alto ni bajo, sino en el nivel óptimo. Y para poder llegar a ese nivel de optimización, es necesario tener niveles adecuados de glutatión. Perfecto. La siguiente, Usmar. Entonces, en este orden de ideas, les traigo este slide que me encantó cuando lo vi. Usted perdóneme que está en inglés, pero me gustó muchísimo esta representación. Si pudieras con el mouse, por favor, Usmar, mostrarnos a mano izquierda el glutatión y a mano derecha la severidad por una infección viral. Vamos a decirle una infección respiratoria, sea por coronavirus, sea una neumonía adquirida en la comunidad, un neumococo, cualquier germen, el que se nos ocurra, una gripe, una influenza. Bien, fíjense que en la rayita azul la podemos ver. Yo no sé si ustedes recuerdan esos radios de hace un tiempito atrás, no estos nuevos MP3, Bluetooth, no, te hablo de los radios antiguos, que donde decía volumen, tenía más o menos una barrita que iba de más a menos. Y uno, para mirar la barrita, uno decía, cuando la barrita se hacía grande significaba que le daba volumen, y si la barrita se hacía pequeña le bajaba volumen. Bueno, es como más o menos lo que usted ve allí, ¿no? Esa raya celeste nos representa los niveles de glutatión. Si la vemos de izquierda a derecha, esa franja celeste de glutatión, lo primero que vamos a ver es que la franja se va como degradando de color hasta casi desaparecer. Imagínense usted que el cuerpo humano comience a degradar niveles de glutatión hasta llegar a lo más bajito, hasta desaparecer, como lo vemos en esa franja de color. El color se va degradando hasta que desaparece. Si en mi cuerpo los niveles de glutatión en mis células fueran disminuyendo, ¿qué pasaría? Vamos a la raya roja. ¿Qué pasaría en la medida que mi glutatión va disminuyendo? Usted puede ver la rayita roja, que en la medida que el glutatión disminuye, aumenta la rayita roja y como que se pone más oscura, aumenta la probabilidad de severidad por coronavirus o por cualquier enfermedad. De hecho, te quiero decir esto. Ya hay estudios científicos que demuestran que la principal causa de muerte y complicaciones en pacientes con coronavirus son los bajos niveles de glutatión. Por esa razón es que las infecciones respiratorias van a ser cada vez más frecuentes y en este siglo pueden llegar casi a estar a la par de las enfermedades cardiovasculares. La segunda causa de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares. La tercera causa de muerte, cáncer, y luego vienen las infecciones respiratorias. Yo me atrevo a decir que en este siglo XXI el número de casos de infecciones respiratorias va a ser muchísimo más alto que las que vimos en el siglo XX, por muchas razones ambientales, biológicas, climáticas, bueno, nutricionales principalmente. Pero esto es clave que lo puedas entender.
Glutatión bajo, riesgo de muerte por coronavirus. Glutatión normal, paciente que se recupera rápido de cualquier infección respiratoria. La siguiente, mi querido Usmaro. Bueno, allí en la lámina anterior veían el hígado, veían el riñón, veían los pulmones, y es porque el glutatión tiene muchísimos efectos beneficiosos. El glutatión, por ser ya estudiado por más de 100 años, el glutatión de todos los antioxidantes es el que más respaldo científico tiene. Cuando se busca el nivel de evidencia científica que el glutatión tiene, hay más de 155,000 estudios de investigación que respaldan esta molécula. Eso la hace el antioxidante más estudiado y por los efectos beneficiosos el más importante del cuerpo humano. La siguiente, mi querido Usmaro. Entonces, quiero comentarte cuáles son las funciones principales del glutatión. Si ya sabemos que lo único que puede frenar el avance, la complicación, la aparición o la progresión de una infección respiratoria son los buenos niveles de anticuerpos, es decir, tener un sistema inmunológico en óptimas condiciones. Y si ya les he comentado que la molécula más importante que el sistema inmunológico necesita es el glutatión para trabajar de forma adecuada, vamos a hablar un poquito de glutatión, porque valdría la pena saber qué es el glutatión, por qué es tan importante para el sistema inmunológico y cómo puedo hacer yo para mejorar mis niveles de glutatión y de esa forma mitigar el impacto de las infecciones respiratorias. Bien, el glutatión es una proteína, principalmente es eso, es una proteína. Todas las células de nuestro cuerpo producen glutatión. Nosotros tenemos 4 trillones de células en el cuerpo. En cada una de las células nosotros producimos glutatión. Perfecto. Y el glutatión tiene muchísimas funciones, pero muchísimas funciones. Hoy no se las voy a hablar todas porque realmente pasaríamos mucho tiempo acá, pero sí te quiero hablar las más importantes. El glutatión tiene funciones importantísimas sobre el sistema inmunológico. Escucha esto, escucha esto. Hay una célula en el sistema inmune que se llama célula asesina. Esa célula asesina o asesina natural, natural killer, es la primera célula del sistema inmune que se enfrenta a los virus. A cualquiera que usted me nombre, es la primera célula que se enfrenta a los virus. Pero para que esa célula pueda funcionar de manera adecuada, necesita tener dentro de ella buenos niveles de glutatión. ¿Qué hace el glutatión cuando yo lo elevo? Mejora el funcionamiento de esa célula. Eso es un maravilloso efecto beneficioso sobre el sistema inmune. Además, el glutatión aumenta la producción de anticuerpos. Y por si fuera poco, escucha esto. Ya está comprobado, y no desde ahorita, más o menos unos 3, 4 años atrás, se logró comprobar científicamente que el glutatión inhibe la replicación del ARN de los virus. Eso le confiere a esta molécula incluso propiedades anticancerígenas, porque el VPH, que es el virus que principalmente se asocia a cáncer de cuello uterino, es un virus ARN, el virus de papiloma humano. Entonces, si yo mejoro niveles de glutatión en mujeres que tienen riesgo de cáncer de cuello uterino porque tienen VPH, imagínate lo que pudiera pasar en esa persona. Pero también el virus del SIDA es un virus ARN. Si yo mejorara los niveles de glutatión en los pacientes con SIDA, ¿qué cree usted que pudiera ocurrir? Y el coronavirus es un virus ARN. Ya está demostrado científicamente que el glutatión inhibe la replicación del ARN mensajero del coronavirus. ¿Qué pudiera pasar en un paciente con COVID-19 si yo mejoro sus niveles de glutatión? Pero no solo tiene efectos en el sistema inmunológico. Hace un par de láminas viste el hígado, los riñones, los pulmones, porque es que el glutatión desintoxica. Es un desintoxicante poderosísimo. Además, el glutatión aumenta la energía celular. Una energía fisiológica, ATP. Es la forma más natural de nuestro cuerpo de producir energía. Y como ya te comenté, es el antioxidante más importante.
Cuando un médico habla de efecto antioxidante, está hablando de muchas cosas. Está hablando de un efecto antienvejecimiento, está hablando de un efecto reparador celular, y eso a las mujeres hoy día les encanta que les hablen de esto. Estamos hablando de un efecto antiinflamatorio, de un efecto protector celular. Incluso el glutatión repara el ADN de la célula. Nuestro ADN, el código genético, está cada vez más herido por los cambios atmosféricos. El tabaco, el cigarro, el alcohol, el estrés, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes, los alimentos que consumimos, una cantidad, el estrés laboral, una cantidad de cosas que dañan nuestro ADN. Bueno, si tú mejoras tus niveles de glutatión, tú puedes tener un ADN sano. El glutatión repara el ADN. Eso le confiere a esa molécula altísimas propiedades anticancerígenas. La siguiente, Osmaro, por favor. Entonces, fíjense todo lo que les he hablado de glutatión. Usted se preguntará, bueno, doctor, ¿cómo puedo hacer entonces yo para mejorar mis niveles de glutatión? Acuérdense que el objetivo de esta charla es hablarte de las infecciones respiratorias del siglo XXI. Ya les comenté que esas infecciones van a ser infecciones emergentes, virus o bacterias que anteriormente produjeron daño van a aparecer nuevamente a la palestra y vamos a necesitar nuevas alternativas, vamos a necesitar nuevos enfoques terapéuticos, vamos a necesitar nuevas maneras de entender las cosas para poderle hacer el frente a estas enfermedades. No lo vamos a poder controlar, ojo a esto, no lo vamos a poder controlar en el siglo XXI haciendo lo mismo que hicimos en el siglo XX. Imposible. Imposible. En este siglo XXI, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes para poder controlar estos gérmenes que se están comportando de una manera violenta, agresiva y muy diferente a la forma como se comportaron 100 años atrás. Eso es importante que la ciencia lo pueda entender. Eso es importante que la comunidad lo pueda saber. Porque si yo pretendo controlar una enfermedad viral que me está produciendo una pandemia en el mundo, yo lo pretendo controlar con una vacuna, créanme de plano que no estoy haciendo las cosas bien o no las estoy pensando bien o me estoy quedando corto en la manera en la que creo que lo puedo controlar, porque eso funcionó hace 100 años atrás. Y ojo, las vacunas siguen funcionando, pero no va a ser la única forma de controlar esto. Las infecciones respiratorias del siglo XXI van a necesitar que usted entienda nuevos conceptos, que usted vaya más allá y no se conforme de lo que el médico le da, que usted pueda investigar, que usted pueda revisar, que usted pueda darse la oportunidad de conocer nuevas alternativas que te permiten realmente mejorar tu sistema inmunológico. Entonces, hay tres opciones que yo ya las revisé, ya yo las leí, ya yo las estudié y hoy te las presento. Tres opciones para el siglo XXI que te permitirán tener un sistema inmunológico en óptimas condiciones. A mano izquierda puedes ver glutatión y ya te expliqué un poco qué es el glutatión y los beneficios que el glutatión le da al sistema inmunológico. A mano derecha tenemos la vacuna. Vamos en este caso a hablar del COVID-19 porque estamos en pandemia, pero puede ser cualquier vacuna. Vacuna contra la influenza, vacuna contra el COVID, vacuna contra el sarampión, contra la rubiola, las vacunas en general. Y abajo te coloqué los cambios en el estilo de vida. Actividad física, buen dormir, alimentación balanceada, control del estrés, etcétera. Cambios en el estilo de vida. Vamos a revisar un poquito esto para que tú puedas tomar con mi ayuda tu propia conclusión. Siguiente, Osmaro, por favor. Perfecto. Entonces, hablando un poquito de glutatión, te muestro allí todos los efectos beneficiosos que pueden caber en esa lámina porque hay más de 1000 efectos beneficiosos que el glutatión tiene, ¿ok? Entonces, los más importantes, yo diría, están sobre el ADN de la célula, sobre el sistema inmunológico,
sobre la producción de energía, el efecto antioxidante, el efecto desintoxicante, protector celular, antienvejecimiento y un sinfín más de efectos, ¿no? Aquí puedo nombrarte muchísimos más, pero sí quiero que veas cómo el glutatión, el GSH, esas son las iniciales, glutatión sulfidrilo, GSH, cómo tiene una cantidad de opciones que son los efectos beneficiosos que nos da, no solo en el sistema inmune, sino que aparte de que mejora tu sistema inmune, te da efectos beneficiosos en el resto de tu cuerpo, en todos los órganos que tú puedas nombrarme. El glutatión tiene un efecto positivo. La siguiente, Usmaro, por favor. ¿Cuál es el problema entonces acá? El problema es que el 96% de la población en el mundo no produce niveles adecuados de glutatión. Y te voy a explicar por qué. El glutatión es una proteína, como te comenté, que está formada por la unión de 3 aminoácidos o 3 nutrientes. Vamos a llamar el nutriente. El nutriente número 1, de izquierda a derecha, el ácido glutámico. Nutriente número 2, la cisteína. Nutriente número 3, la glicina. Cuando yo desayuno, almuerzo o ceno, cualquier alimento que yo consuma tiene buenos niveles de ácido glutámico y tiene buenos niveles de glicina. Pero la cisteína, ese que está ahí en el medio, es un aminoácido o un nutriente que no lo encontramos en cantidades adecuadas en nuestra alimentación normal. Eso hace que cuando tú comas, lo que tú te comes no tiene casi cisteína. Y al no tener casi cisteína, ¿qué crees? Tu cuerpo no va a poder producir glutatión porque se necesitan de los 3. El otro problema que la cisteína tiene es que cuando cocinan los alimentos, el calor daña ese nutriente. Entonces es prácticamente nulo. El aporte de tu dieta, el aporte de cisteína es prácticamente nulo. Por esa razón, es muy importante que tú entiendas lo que significa la suplementación nutricional. Suplementación nutricional significa que yo consumo por fuera lo que un alimento tradicional no me puede aportar. ¿Te acuerdas la primerita lámina que te mostré de la tuberculosis, donde decía que los más afectados eran desnutridos y que se utilizaba una buena alimentación como parte del tratamiento de la enfermedad? Es que hace 100 años atrás las enfermedades se trataban de esta forma, mejorando la alimentación de las personas. Hoy día no se puede, porque la calidad de alimentos de hoy es muy diferente a la calidad de alimentos de hace 100 años atrás. Por eso, repito, no podemos controlar las enfermedades del siglo XXI haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX. Antes, con la alimentación bastaba, ahora no. Ahora yo tengo que suplementarme, porque que la alimentación que yo consumo no es necesaria, no me da todo lo que yo requiero. ¿Y cómo me voy a suplementar? Bueno, si entendiste esta lámina, entiendes entonces que lo que yo tengo que consumir de afuera es cisteína, porque mi alimentación diaria, mi dieta normal no la contiene. Perfecto. Entonces, vamos a mirar en la siguiente lámina cuáles son las formas en las que yo puedo consumir de afuera cisteína. Vamos a mirarlas. ¿Bien? Perfecto. Para las personas que quieran elevar los niveles de glutatión y hacer óptimo los niveles de glutatión y mejorar tu sistema inmunológico, porque tú puedes tomar vitamina C, vitamina D, vitamina E, selenio, magnesio, es buenísimo. Te lo recomiendo, de hecho, que lo suplementes, que lo hagas, que lo consumas, pero el antioxidante más importante es y será el glutatión. ¿Cómo puedo yo mejorar mis niveles de glutatión y disminuir el impacto de las infecciones respiratorias en este siglo XXI? Bueno, 3 formas y las ves ahí en tu pantalla. Forma número 1, que no sirve para nada, consumir cápsulas de glutatión. ¿Por qué digo que no sirve para nada? Porque cuando tú consumes una cápsula de glutatión, los ácidos gástricos desnaturalizan la proteína y se pierde todo lo que tú te estás tomando. O sea, de plano, nunca hagas eso. No compres cápsulas de glutatión y te las tomes. No te va a dar ningún beneficio. Forma número 2, consumir cisteína en forma medicamentosa. Cuando tú vas a la farmacia o droguería del país donde te encuentres, tú preguntas por N-acetilcisteína, el famoso NAC, y te lo van a vender en sobrecitos, te lo pueden vender en pastillas. Hay muchísimas presentaciones de diferentes laboratorios clínicos, pero sea como sea,
La N-acetilcisteína que consigues en la farmacia es un medicamento. Y nosotros, los internistas, sabemos perfectamente que cuando yo le doy un medicamento de forma crónica o prolongada a una persona, los efectos adversos pueden ser acumulativos, pueden tener reacciones cruzadas con otros medicamentos y en ocasiones el riesgo puede ser peor que el beneficio. Y cuando yo coloco en una balanza riesgo-beneficio y se va a favor del riesgo, definitivamente no me va a convenir. Y como a mí me interesa de por vida mantener niveles óptimos de glutatión, porque las células del sistema inmunológico lo que dura son 7 días. O sea, yo mejoro el glutatión, mejoro mi sistema inmune, pero me dejo de tomar algo que me mejore el glutatión y en 7 días se perdió todo, porque cada 7 días los glóbulos blancos se regeneran. Entonces, hay una forma natural 100% patentada, de calidad farmacéutica, que tiene más de 40 años de investigación científica, que fue descubierta en el año 1970. Bueno, en el 70 comenzaron los primeros estudios clínicos, se tomó 20 años descubrir este producto y los científicos que descubrieron este producto hoy día han recibido incluso post-mortem reconocimientos por el descubrimiento de este producto. O sea que este producto es una realmente oportunidad científicamente comprobada, respaldada científicamente, que incluso referenciada en el PDR y en el CPS, que son libros de consulta médica, uno de Canadá y el otro de Estados Unidos, que me permite a mí elevar los niveles de glutatión. ¿Cómo lo hace? El Inmunocal, que es el producto que ves allí, principalmente es cisteína, es un donador de cisteína. Y como lo viste en la lámina anterior, la cisteína es uno de los 3 aminoácidos o nutrientes que necesita mi cuerpo para producir glutatión. Si yo le doy a mi cuerpo un sobre al día de Inmunocal, le estoy dando toda la cisteína que necesita para que en la propia célula se produzca la glutatión. Y al producirse glutatión vas a disfrutar de todo ese abanico que te presenté ahorita, todo ese abanico de beneficios que puedes tener con el producto. La siguiente, por favor. Entonces, esas son las 3 formas en las que tú puedes mejorar tu sistema inmunológico de una forma natural. Vuelve por favor un momentico, Maro, a la lámina donde está glutatión, estilo de vida y vacunas, porque hay algo que quiero reforzar ahí antes de hablar de esta laminita. Si te puedes retroceder, por favor. Hay muchas personas que me han estado preguntando que si yo estoy a favor o en contra de las vacunas. Y pues como médico obviamente estoy a favor de las vacunas, jamás he estado en contra, solo que en este caso de la pandemia y el coronavirus no creo que la vacuna sea la única forma de controlar esta pandemia. Más adelante la puedes ver en esa lámina. Quiero mostrarle, sigue, está casi al final. Quiero mostrarle algo con respecto a esto que les estoy hablando, porque aquí hay algo muy importante. Para mejorar el sistema inmunológico, no basta con colocar una vacuna. Más adelante, hermano. No basta con colocar una vacuna, porque una vacuna me aumenta la producción de anticuerpos, pero queda todo allí. La siguiente, más adelante, hermano, la siguiente. Queda todo allí. Más adelante, por favor. La otra. Esa, ok. Fíjate ahí una cosa. Ahí está la anterior, donde estaba glutatión, vacuna. La vacuna del coronavirus aumenta la producción de anticuerpos contra el coronavirus, lo cual es maravilloso. Pero es simplemente eso, me da protección contra una enfermedad y todavía faltan muchas cosas por descubrir. En cambio, el glutatión no. El glutatión me permite mejorar la producción de anticuerpos, inhibir el ARN, mejorar el funcionamiento de las células del sistema inmune y además me va a dar beneficios en tantos órganos, en tantas cosas. Entonces, tú me preguntas, ¿qué prefiere, la vacuna o el Inmunocal? Pues obviamente la vacuna se está desarrollando, los países la van a comenzar, déjala allí. Los países la van a comenzar a implementar, pero mira cómo el glutatión no solamente te da lo que te da la vacuna,
sino que el glutatión te permite mejorar el funcionamiento de tantos órganos, aparatos y sistemas. Mi recomendación: espera que se investigue un poco más este tema de la vacuna. Cuando esto esté un poco más investigado, date la oportunidad de revisar estos temas. Puedes entrar a mi conferencia de la próxima semana, que a solicitud de muchas personas vamos a volver a hablar sobre la vacuna del coronavirus la próxima semana, y ahí vas a poder sacar tu propia conclusión. Lo que te quiero decir para cerrar es que las infecciones respiratorias del siglo XXI serán infecciones emergentes. Van a ser enfermedades que ya vimos y que van a volver a aparecer. Número 2, no las vamos a poder ir tratando de la misma manera como las tratábamos hace 100 años. Necesitamos nuevos enfoques, y un enfoque súper interesantísimo está precisamente en esto, en elevar los niveles de glutatión, mejorar tu sistema inmunológico y dejar que sea tu propio sistema inmune quien se encargue de cuidarte y de defenderte. Tenemos este producto que es algo maravillosísimo, que eleva los niveles de glutatión de una forma impresionante y te permite disfrutar de todos estos efectos beneficiosos. Así que, mi querido Usmaro, esto ha sido todo lo que traía por esta noche, para que mis querido público pueda entonces comenzar a hacer sus preguntas y respuestas. Esa lámina cierra la conferencia. Allí tú puedes ver todos los beneficios del Inmunocal. Hay muchísimos beneficios, pero de nuevo, los más importantes son sobre el sistema inmune, desintoxicación, antienvejecimiento, anticancerígeno, reparador de ADN celular, mejora cifras de glicemia, de presión arterial y un montón de cosas más. Así que gracias por haberte conectado, y quedo abierto a cualquier pregunta que puedas tener en esta noche. Gracias, doctor, como siempre, muy claro, preciso y enseñándonos cómo poder enfrentar estas enfermedades y este COVID en este caso, ¿no? Doctor, sí, ya llegamos a la secuencia de preguntas, así que todos los participantes pueden hacer la pregunta por el chat para poder hacerle al doctor y él pueda responderles. Tenemos la primera pregunta por el señor César Archila. Esta la voy a responder yo. Dice, ¿en dónde puedo adquirir Inmunocal? Bueno, para que estés en la conferencia el día de hoy, alguien te invitó. Así que tú tienes que ponerte en contacto con esa persona en cualquier parte del mundo que te haya invitado. Él sabe cómo poder conseguir Inmunocal y dártelo, por supuesto, a ti y a toda tu familia, ¿no? A los que lo invitaron. Ahora sí, pregunta, doctor. Miguel Caballero dice, doctor, buenas noches, excelente presentación. Quiero preguntar por un paciente varón de 58 años que tiene diagnosticado artrosis y osteoporosis severa y Parkinson. ¿Qué beneficios tendría el consumir Inmunocal y cuál sería la dosificación? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Fíjate que en el caso de artrosis, artritis, osteopenia, osteoporosis, yo siempre digo esto, ¿no? El Inmunocal no es un medicamento. Al no ser un medicamento, jamás podrá reemplazar el tratamiento primario de la enfermedad de base. Si ese paciente con artrosis, osteoartrosis, osteoporosis recibe un tratamiento médico, el tratamiento debe ser continuado. Esto es un nutracéutico, esto es un nutriente de alto valor biológico, donador de cisteína, precursor de glutatión, puede ser una excelente terapia coadyuvante para esa y cualquier enfermedad. Lógicamente, al donar cisteína y al elevar los niveles de glutatión, es el glutatión el que se va a encargar en tu cuerpo de darte efectos beneficiosos en los diferentes órganos. En el caso articular, el glutatión tiene poderosísimos efectos antiinflamatorios. Por lo tanto, puede ayudarte, uno, a disminuir el umbral del dolor. Y eso es algo muy importante en la persona que tiene enfermedad articular, porque disminuye, por supuesto, la limitación funcional. Si es una artrosis de rodillas, si es una artrosis de columna o columna cervical, te va a ayudar muchísimo a disminuir el umbral del dolor. Número 2, hay estudios que comprueban que el glutatión ayuda, favorece o acelera la regeneración del cartílago articular. Si eres un paciente que está tomando medicamentos para regenerar cartílago articular, si lo ayudas con el Inmunocal, puedes acelerar tu tiempo de recuperación. Y número 3, para resumírtelo y no alargarme mucho con esta pregunta, además de todo esto, tiene un efecto antioxidante poderosísimo.
va a disminuir el estrés oxidativo de las células y va a favorecer a su regeneración. ¿Ok? Entonces, pues allí te la puedo ya resumir. Ok, doctor, gracias. Jesús pregunta, buenas noches, ¿cómo mido mi nivel inmune? Jesús, el sistema inmunológico tiene muchas células, hay linfocitos que son los que producen anticuerpos, están los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos T tienen varias subpoblaciones que se llaman CD, CD4, CD8, y todas esas subpoblaciones linfocitarias se pueden medir. Yo puedo en un examen de laboratorio medir poblaciones de linfocitos T, medir la relación entre la una y la otra, puedo medir también el contagio total de glóbulos blancos, pues hay varias formas de poder saber cómo el sistema inmunológico de una persona está trabajando. Sí, hay formas de hacerlo y no son tan costosas. Ok, doctor, gracias. Siguiente pregunta. Nolver dice, gracias, doctor Andri. La pregunta es, ¿Inmunocal corrige el asma o cuál sería el tratamiento, por favor? Gracias por esa pregunta. En cuanto a la cisteína, el inmunocal en sí es cisteína. Hay muchísimos estudios de investigación en cisteína y asma, cisteína y hipersensibilidad bronquial, en EPOC, sobre todo los neumonólogos, los internistas, los que hacemos UCI, sabemos el efecto poderosísimo que tiene la cisteína o el inmunocal en este caso en el tema de secreción de moco a nivel bronquial, en el tema antiinflamatorio de vías aéreas pequeñas o de gran calibre o pequeño calibre. La recomendación, continuar el tratamiento para el asma, 4 sobrecitos de inmunocal en el día, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Si el paciente está muy agudo, si el paciente ya está fuera de la fase aguda o no está en crisis, con 2 sobres al día es suficiente. Fantástico, gracias, doctor. Miguel pregunta, doctor, en caso del paciente con Parkinson, ¿cuál inmunocal recomienda y cuánto sería la dosificación? Gracias. Tocaría mirar si el paciente con Parkinson tiene algunas otras enfermedades o es un paciente solito con Parkinson. Tocaría ver la edad del paciente, pues obviamente va a ser un paciente mayor, pero toca ver, se puede usar cualquiera de los dos, el inmunocal regular o el inmunocal platino sin ningún problema. La dosis serían 4 sobres al día. Los beneficios a nivel del sistema neurológico, acuérdate que el glutatión tiene ácido glutámico o glutamato que se comporta como neurotransmisor, el inmunocal platino tiene magnesio que también ayuda mucho a controlar la velocidad del impulso eléctrico, a hacer neuromodulación. Mira, va a disminuir el temblor, va a disminuir la rigidez, va a ayudar al tema de la memoria, al control de los esfínteres, trae mucho beneficio en el área del sistema nervioso central y periférico. Gracias, doctor. Liz Celada desde Perú pregunta, doctor Muñoz, buenas noches. Una vez iniciado el consumo de glutatión, de inmunocal, debe decir, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que se regeneren las células, por favor? Y por último, inmunocal, ¿en qué favorece a las personas que tienen varices o varices ulcerosas? Saludos. Gracias. El tiempo de regeneración celular va a depender del tipo de célula. Hay unas células que se regeneran más que otras, más rápido que otras. Hay células que se regeneran cada 7 días, otras cada 14, otras cada 120 días y otras sencillamente no se regeneran, ¿no? Entonces, eso va a depender no tanto del inmunocal, sino la velocidad de regeneración de cada célula. Una vez que tú lo comienzas a consumir y la célula murió y en 7 días nace una nueva, esa nueva célula que nació en 7 días, si ya vienes consumiendo inmunocal, créeme, va a ser una célula con una calidad diferente a la que murió. Y en el tema de las varices, sí, el inmunocal tiene efectos muy beneficiosos. Mira, las varices producen dolor, producen inflamación, hinchazón, edema, ¿no? Producen disminución del retorno venoso, eso produce infecciones en piel, riesgo de úlceras, una cantidad de cosas. El inmunocal tiene propiedades de venodilatadoras,
antitrombóticas, incluso hay estudios que hablan de disminución del riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, puede disminuirte el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, dependiendo de dónde sea tu problema venoso, si es superficial o es profundo. Entonces, sí te va a dar buenos beneficios. Fantástico, doctor. Hugo Bazán pregunta o dice, como siempre, doctor Andri, un gusto saludarlo, felicitarlo por su maravillosa ponencia. Mi pregunta es, paciente de 82 años, tiene problema reumático, ha sido fumador hasta hace 2 meses, le ha dado COVID, pero ya lo superó. Le han realizado análisis de heces, ya han encontrado rasgos de sangre y está con hemoglobina de 10. La pregunta es, ¿se le puede suministrar inmunocal? ¿Cuál de los dos y cuál es la dosis, por favor? Gracias, Hugo, por lo que planteas con esa edad que tiene el paciente y con ese sangrado rectal. Vale la pena enfocarse en eso, sobre todo porque hablas de una hemoglobina baja, hablas de 10 gramos de hemoglobina. Mi recomendación por la edad, el inmunocal platino, la dosis 4 sobres al día. Toca ver cuál es la causa de la rectorragia, o sea, de ese sangrado rectal y de esa anemia que tiene el paciente. Toca mirar, pues, estudiar, puede ser desde una hemorroide hasta ya algo más avanzado, ¿sí? Entonces sí toca ver el diagnóstico de base, pero el platino le va a ayudar mucho 4 sobres al día. Gracias, doctor. Jesús nos dice, estimado, no me quedó claro cómo nivelo con el inmunocal mi sistema inmunológico. Gracias, Jesús. Jesús, el sistema inmunológico está formado, o la respuesta inmune está formada principalmente de dos formas: la respuesta inmune celular y la respuesta inmune inmunológica humoral o mediada por anticuerpos. La respuesta celular es la respuesta inmunológica, la primera que ocurre, es la primera barrera luego de las mucosas. La respuesta celular es la primera línea de defensa del cuerpo. Hay muchas células que se encargan en el sistema inmunológico de participar en esa respuesta. Los macrófagos, las natural killer, la célula plasmática, otras células del sistema inmune. Cada una de esas células necesita, y eso está comprobado científicamente, necesita, para tener un buen funcionamiento, niveles óptimos de glutatión, ¿ok? Como niveles óptimos de cualquier otro complejo enzimático o niveles óptimos de oxígeno, etcétera. Entonces, niveles óptimos de glutatión. Esos niveles óptimos de glutatión van a hacer que esa célula no sea atacada por los radicales libres. Los radicales libres de oxígeno son átomos que tienen un solo electrón, y por tener un solo electrón son capaces de atacar la célula sana para robarle ese electrón y desequilibrar la célula y ellos estabilizarse. Lástima que no presenté esa diapositiva hoy, pero normalmente la presento en mis conferencias. Entonces, ese proceso mediante el cual el radical libre ataca la célula inmunológica para robarle un electrón y él poderse estabilizar, ese proceso se llama oxidación. Y ese proceso de oxidación produce envejecimiento celular, apoptosis y muerte celular. Entonces, los radicales libres, que en este mismo momento nosotros estamos produciendo radicales libres porque estamos respirando, y solo por respirar ya estamos produciendo radicales libres. Los radicales libres en pacientes que no tienen, o en personas que no tienen niveles óptimos de glutatión, van a producir oxidación de todos los tejidos, de todas las células, unos más, otros menos. Puede haber oxidación a nivel del tejido cardíaco, puede haber oxidación de la LDL colesterol o el colesterol malo, y ahí comienza la arteriosclerosis. O sea, la oxidación celular es el origen, o el estrés oxidativo es el origen del 80%, 90% de las enfermedades que nosotros diagnosticamos y tratamos. Entonces, ¿qué va a hacer el glutatión? Proteger esa célula del sistema inmunológico, regalándole electrones al radical libre para que el radical libre no dañe las células del sistema inmunológico. Esto que te estoy diciendo realmente puede sonar complejo, pero en una próxima oportunidad, si te puedes conectar, te voy a mostrar esta laminita que te estoy diciendo para entender un poquito mejor el efecto
protector que tiene el glutatión, no solo sobre las células del sistema inmunológico, sobre todas las células del cuerpo. Bien. Doctor, gracias. Dice Janet Miranda, ¿y cómo funciona Inmunocal en una persona prediabética, por favor? Gracias. Mira, la prediabetes, para contextualizar al resto de los que escuchan, la prediabetes es un estado metabólico que antecede a la diabetes mellitus, por eso se llama prediabetes, y usualmente la solemos ver en personas que tienen un síndrome metabólico. No solamente es la prediabetes, hay prehipertensión, hay problemitas con el colesterol, obesidad central, algo de problemas con colesterol y triglicéridos. En los pacientes con prediabetes, igual. Tenemos una conferencia de obesidad, síndrome metabólico y estrés oxidativo. La prediabetes, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? En la obesidad central. ¿Qué es lo que pasa en esa grasa que se acumula en la barriguita? Esa grasa que se acumula en la barriguita produce resistencia a la insulina. Y allí parte una cascada una cascada de secuencias de fenómenos metabólicos que te puede llevar a diabetes. El beneficio de glutatión en prediabetes y diabetes. Ambas son estados oxidativos, tanto la prediabetes como la diabetes. De hecho, la diabetes es una de las enfermedades que más estrés oxidativo produce. La prediabetes también se sabe hoy por hoy que es un estado muy oxidativo, en el que hay una cantidad de radicales libres muy elevados. Entonces, el glutatión va a proteger la célula pancreática, la célula del hígado, la célula del tejido muscular de ese estrés oxidativo. Y al proteger todo eso y sobre todo el LDL colesterol, que el paciente prediabético puede tener LDL, colesterol malo, elevado. Y al proteger el colesterol malo, vamos a proteger al paciente de arteriosclerosis y enfermedad coronaria obstructiva, por ejemplo. Gracias, doctor. Miguel pregunta, doctor, ¿qué beneficio obtiene un paciente con COVID al consumir Inmunocal? Tiene beneficios antes, durante y después. Los beneficios antes son mejoramiento del sistema inmunológico, aumento de la producción de anticuerpos e inhibición del ARN del coronavirus. No evita la enfermedad, no evita el contagio. Estoy diciendo que si el paciente se infecta y tiene niveles óptimos de glutatión, su recuperación va a ser más acelerada. Está comprobado científicamente que los pacientes que recibieron glutatión endovenoso, porque se puede colocar endovenoso, es sumamente costosísimo y solo lo disponen los Estados Unidos, y para estudios experimentales que recibieron glutatión endovenoso disminuyeron el tiempo de estadía en UCI, disminuyó el tiempo y los requerimientos de ventilación mecánica, la recuperación al egreso de la UCI fue mucho más acelerada. Yo he tenido pacientes con tos crónica, dolor torácico, post-coronavirus, y realmente el Inmunocal les ha ayudado muchísimo a atenuar rápidamente esos síntomas por el efecto que tiene la cisteína en el aparato respiratorio, en el tejido bronquial, disminuye la secreción de moco a nivel bronquial, es un antiinflamatorio de vía aérea de gran calibre y pequeño calibre, mejora todo el fuelle respiratorio, aumenta la energía, lo que mejora la mecánica ventilatoria. Bueno, una cantidad de beneficios que tiene muy interesantes. Gracias, doctor. Doctor, tres últimas preguntas que tengo en el chat privado. Dice, doctor, a raíz de esta pandemia, toda mi familia está expuesta a ese COVID. ¿Cuánta dosis debe tomar para prevenir una persona de 30 años, otra de 50 y otra de 70? Por favor. Cualquier estudio que revises dice que la dosis de prevención son 20 gramos. 20 gramos equivalen a 2 sobres de Inmunocal. Cada sobre tiene 10 gramos de cisteína. Entonces son 20 gramos, 2 sobrecitos. Para todas las edades es la misma dosis. Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta dice, doctor, ¿cómo hacer con un paciente en estado agudo en COVID el día 2, satura 89? ¿Cuánta dosis se debe dar paralelamente, entiendo, a los productos fármacos que dé el médico? ¿Cuál es la dosificación? Yo te recomiendo en esa fase aguda 6 sobres al día. Realmente los estudios recomiendan 4, pero yo estoy usando un poquito más. Estoy usando la dosis que usamos en personas con cáncer, con otro tipo de condición de salud. Ya cuando salen de la fase aguda sí los bajo a las dosis regulares, pero si pudiera de 4 a 6 sobres sería fabuloso. Ok. Ronald dice, yo no quiero preguntar, quiero dar
mi testimonio. Mi padre tenía COVID, saturaba 89, 88 y los medicamentos no eran suficientes. Le empecé a dar 2 sobres cada 8 horas y al tercer día saturó 95. Mi padre tiene 78 años. Gracias, Inmunocal. Ronald. Mira, qué bonito, de verdad. Sí, sin duda, es un producto que ayuda muchísimo a los pacientes con coronavirus. La última pregunta, doctor, dice, paciente después de COVID, ¿cuántos días debe tomar Inmunocal para las secuelas y cuánta dosificación, por favor? En post-COVID yo lo recomiendo 4 sobrecitos por lo menos el primer mes después de la desaparición de los síntomas y luego bajar a dos sobrecitos al día, pero 4 sobres por un mes después de los primeros síntomas y después bajar a 2 sobres. Es la dosis con la que yo normalmente estoy trabajando en mis pacientes. Fantástico, doctor. Hemos culminado con todas las preguntas. Particularmente le agradezco mucho por su tiempo y espacio, por su paciencia y por responder todas las preguntas para que las personas que están aquí puedan irse contentas y agradecidas. Así que por favor a todos los participantes, gracias por estar aquí, felicitaciones. Ya saben, si quieren conseguir Inmunocal, comuníquense con la persona que los invitó en cualquier parte del mundo y ella por supuesto con gusto les hará llegar Inmunocal. Doctor, para que se pueda despedir. Gracias de verdad a todos los que se conectaron por haber estado este tiempo con nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Y si, como dijo Usmar, estás interesado en mirar esta opción y considerar esta información que te hemos compartido, comunícate, aprovecha la oportunidad que tienes seguramente en el país de donde te estás conectando a esta conferencia. Hay la forma de adquirir el Inmunocal. Y si eso es así, es una gran bendición para ti que puedas contar con ese producto. Date la oportunidad de conocerlo, revisa la información que te he compartido y la próxima semana, el mismo día, el martes a las 8 de la noche, vamos a hablar de la vacuna, los pro y los contra. Un tema que sigue produciendo y generando mucha coyuntura y queremos traerlo para que lo puedas escuchar y lo puedas revisar con nosotros. Así que invita a cualquier persona que puedas. Vamos a compartirte el link y el post por ahí el domingo, lunes, para que lo puedas tener con tiempo y nos vemos el martes acá a la misma hora, revisando temas muy, muy actualizados y como siempre un gran privilegio estar con ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias, Norbert. Gracias, Hugo. Gracias a todos por estar participando en esta conferencia de los martes con el doctor Andri Muñoz. Un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Chao, Jesús. Gracias a todos. Dios les bendiga.